Anaya presenta A la Carta, un proyecto completo y curricular a partir del cual tú decides qué quieres trabajar. 6 cuadernos para todo el curso que puedes adaptar según tus necesidades. Materiales inclusivos que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje. Dejemos que se pregunten ¿por qué? Alba, Bosco y Mar los acompañarán en todas sus investigaciones. Pero también cómo se lee. Aquí aprenderán los aspectos del lenguaje oral y escrito, con un enfoque comunicativo y motivador, a la par que inclusivo. Las matemáticas con ¿cuántos hay? Experimentarán con materiales prácticos que ayudan a entender conceptos más abstractos. Y para la plástica y las celebraciones, ¿cuándo lo celebramos? Un cuaderno para descubrir las estaciones del año y aspectos culturales y tradicionales. A partir de láminas artísticas y motivadoras, podrán expresarse libremente y desarrollar su creatividad. Un nuevo proyecto que incluye cuentos con tesoros literarios, juegos y organizadores visuales. Materiales individuales y colectivos para el aula que además se complementan con una serie de recursos digitales. Con A la Carta, tú decides. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar nuevo que tenemos para presentar nuestro nuevo proyecto de A la Carta. Os pido por favor que paséis los saludos al chat que tenéis y que las preguntas las pongáis en la medida de lo posible en el apartado de preguntas que tenéis. Al final de la presentación le pasaremos las preguntas a las ponentes y ellas nos responderán todas las dudas que tengáis. Para presentarnos el webinar contamos con la presencia de 2 de las autoras, son Marisol Justo y Ana Carvajal, y también con la coordinadora del proyecto, Ana García. Ana nos comenzará presentando el webinar y nos dará una ligera idea de las partes que componen el material. Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a empezar presentando el material. Muchísimas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de presentarnos este nuevo material de Anaya, A la Carta. Vamos a ver si me ponen mis compañeras la presentación y así, muy bien, empezamos directamente, ¿vale? Os voy a explicar primero, bueno, el nacimiento de A la Carta, ¿vale? El nacimiento de A la Carta simplemente, pues, visitamos muchos de vuestros centros y ahí había una palabra que se repetía continuamente en nuestras visitas a los centros, ¿vale? Y era la palabra flexibilidad. Queríais un material flexible, no queríais algo que os agobie, queríais elegir, ¿vale? Y no queríais pack con muchas cosas, sino tener la oportunidad de un material que os diese la oportunidad de formar, bueno, coger lo que vosotras y vosotros quisieseis, ¿vale? Y así nace A la Carta. Como veréis, pues hemos diseñado un material totalmente flexible. Son 4 materiales, en realidad, que forman A la Carta, ¿vale? Estos 4 materiales son ¿por qué?, cómo se lee, cuántos hay y cuándo lo celebramos. Si veis, cada uno de esos materiales tiene 3 niveles. En por qué, cada nivel tiene 3 cuadernos y en el resto de materiales, en cada nivel hay un cuaderno. Es totalmente flexible, ¿vale? De manera que podéis coger 2 cuadernos de por qué y uno de cuántos hay, 3 cuadernos de por qué, uno de cómo se lee, otro de cuántos hay, todos los cuadernos de un mismo nivel, incluso os podrían variar algunos cuadernos de nivel, ¿vale? O sea, absolutamente flexible para dar respuesta a esa petición que nos hacíais desde los centros de dejarnos un material que no nos agobie, que podamos organizarnos para realmente elegir lo que nos venga bien, ¿vale? Y había otras palabras, unos conceptos clave que nos decíais todo el rato y que son los que hemos cogido como conceptos clave y filosofía de todos los materiales, ¿vale? Esos conceptos son, lo primero, siempre nos decíais que, bueno, queríais un material curricular, ¿vale? Un material curricular pero que fuese sencillo.
y esto ya veréis a lo largo de todos los materiales, pues se cumple totalmente. Pero había una parte en la que insistís mucho, todo el profesorado, y es el tema de que sea motivador, ¿vale? La palabra motivador era fundamental. Vais a ver el esfuerzo gráfico y de temáticas y todo que se ha hecho en el material. Es un material absolutamente motivador, con muchísimos juegos, ¿vale? El juego como elemento fundamental del aprendizaje en educación infantil, ¿vale? Y como elemento motivador por excelencia. Otra palabra que nos decíais continuamente era contextualizado, que se base en la realidad, que esté contextualizado, ¿no? Que aunque sea fantástico y tal, pero que tenga esas pinceladas siempre en la realidad. Pues vais a ver que se plantean situaciones reales, cercanas, con preguntas, que es algo todo el rato con la pregunta, hasta el propio título de cada uno de los materiales os da la pista que estamos todo el rato contestando a esas preguntas del alumnado, ¿vale? Y, por supuesto, pues la contextualización motiva la investigación, ¿vale? Y otras 3 palabras claves simplemente para introducir el material. Digital, nos decíais que el apoyo digital se ha vuelto fundamental y más en esta época. Y vais a ver cómo el material digital que acompaña al proyecto es variado en recursos, muy útil, muy práctico. Vais a ver que tiene recursos de verdad muy, muy, muy interesantes, ¿vale? Otro tema que nos preocupa muchísimo en toda la educación es el tema de la inclusividad, ¿vale? La atención a la diversidad. Normalmente, en otros materiales que nosotros mismos tenemos, pues la atención a la diversidad siempre se trabaja con un material aparte. Aquí queríamos que este material fuese inclusivo realmente, ¿vale? Que el material fuese ya inclusivo. Para ello ya vais a ver que todos los dorsos de las láminas, por la parte de atrás de cada una de las páginas, tiene actividades abiertas y en la propuesta didáctica se dan 3 niveles de desempeño, ¿vale? Para cubrir distintas necesidades en todas las láminas del material, con lo cual la atención a la diversidad se hace desde el propio material y de manera seria, ¿vale? Con todas esas ideas. Y por último, un aspecto fundamental que nos comentabais era que fuese manipulativo, ¿vale? La manipulación en educación infantil es otro tema fundamental. Y así lo hemos recogido. Vais a ver que los materiales son unos cuadernos con espiral arriba, muy cómodos, con unas pestañas. Bueno, hemos hecho un material que realmente favorezca también esa independencia del alumnado y tal. Y al final del cuaderno tiene un sobre con material manipulativo en cada una de las áreas que hemos comentado, ¿vale? Tiene un sobre que cada uno de ellos, bueno, pues en matemática tienes unos materiales, en el tema de cómo se lee de la lectoescritura tienes otros materiales, ahora lo iremos viendo, ¿vale? Pero para favorecer esa manipulación y hacerla que bueno, pues que tenga cada alumno o cada alumna su propio material manipulativo, ¿vale? Y no me extiendo más en la introducción porque quiero que nos dé tiempo a que veamos un poquito más cada material. Ahora, Marisol, que es una de las autoras de ¿Por qué?, nos va a contar estupendamente esos fantásticos cuadernos de investigación que tenemos, ¿vale? Venga, Marisol. Muchísimas gracias, Ana, por darme paso y sobre todo, bueno, pues por haber considerado que mi experiencia podía aportar algo en este proyecto. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, porque estáis hoy aquí en esta presentación. Yo estoy hasta nerviosa porque es un poco como presentar en sociedad a un hijo, ¿no? El hijo que hemos cuidado, que hemos mimado tanto, ¿no? Y dar las gracias a mis compañeras, porque somos todo mujeres, porque he podido formar parte de un equipazo. Yo estoy aquí, pero en los cuadernos porque se ha trabajado mucho y muy bien, y yo he aprendido mucho de Rosa Iglesias. Hoy no puede estar con nosotros, pero también está María Jesús López con cómo se lee. De verdad que es un lujazo para mí el formar parte de este equipo. Bien, pues en por qué hemos buscado las motivaciones, porque teníamos que implicar las emociones de los niños y de las niñas. Teníamos que tomar esa curiosidad que sienten por todo cuanto les rodea, por lo que les sucede a ellos, por lo que les sucede a los demás, los 1001 porqués que nos lanzan diariamente. Y hemos tomado ese reto, ¿no? El decir, vamos a buscar esas preguntas, vamos a buscar entre todos la mejor forma de darles respuesta. Y la mejor forma de dar respuesta es a través de una metodología
activa, a través de la investigación, a través de la experimentación. Y si yo os dijera, a través del método científico, diréis, ay, por Dios, en infantil, sí, pero de una forma divertida y a través de juegos. Pero siempre vamos a partir de esa motivación, del por qué, de las preguntas de los niños. Mirad, nosotros desarrollamos toda esta propuesta pedagógica bien fundamentada en neurociencias, en neuroeducación, en todas las corrientes pedagógicas que nos dicen la necesidad de utilizar una metodología activa en la que el niño o la niña sea protagonista de su propio aprendizaje. ¿Y qué os voy a decir yo que no sepáis sobre la relevancia de que estas metodologías nos permitan un aprendizaje significativo, contextualizado, etcétera, etcétera? No me voy a extender hoy en eso, aunque me encantaría. Deciros que, de alguna manera, toda esa fundamentación de las metodologías activas están presentes en los cuadernos ¿Por qué? Y es más, de alguna manera están presentes todas las metodologías, las que veis en esa diapositiva y otras muchas que no nos ha dado tiempo, no nos ha cabido el poner, pero sin embargo no están estructuradas como tal. Nosotros desarrollamos el trabajo de cada lámina a través de investigaciones, pero hemos cuidado de tal manera la redacción que cada una de esas investigaciones se puede convertir en un proyecto, si así queréis, o un proyecto servicio incluso, en un trabajo de proyecto servicio para una educación sostenible. Estamos utilizando rutinas, destrezas, técnicas de pensamiento, llaves de pensadores. En todo momento estamos utilizando debates, análisis, presentaciones, pequeñas conferencias, destrezas y reflexiones metacognitivas, etcétera, etcétera. No quiero extenderme en ello, pero que sepáis que aunque veáis una explotación didáctica tan sencilla, en el fondo está muy pensada para que podáis desarrollar el trabajo a través de la metodología con la que os sintáis más cómodos y más cómodas. Bueno, pues con todo este trabajo, con toda esta ilusión, nacen 9 cuadernos porque es por el momento. Planteamos 3 cuadernos por nivel. ¿Por qué hablamos de nivel y no de edades? Pues porque este proyecto es verdaderamente a la carta. Es como en un restaurante. Si tú vas a un restaurante en el que vas a tomar un menú, pues te tienes que limitar a pedir dentro del menú lo que quieres tomar. Pero sin embargo, si en el restaurante pides tu comida a la carta, eliges lo que quieres. Eliges lo que quieres de primero, lo que quieres de segundo y lo que quieres de postre. Perdón. Incluso puedes elegir un postre como primer plato. ¿Por qué no? Si el menú es totalmente a la carta. Pues aquí exactamente igual. Los cuadernos son a la carta, los cuadernos porqués. Los distribuimos en 3 niveles porque tienen diferente grado de dificultad. Pero si yo os dijera son para 3, para 4 y para 5, a lo mejor os estaba confundiendo. Podéis elegir los que queráis. Van principalmente dirigidos a ese primer nivel de desenvolvimiento, al segundo y al tercero. Y buscamos para cada cuaderno, buscamos unos contenidos, unos temas curriculares que nos permitan trabajar con amplitud y con profundidad todo el currículum que nos corresponde trabajar en infantil. Pero, sin embargo, hemos buscado la fórmula para que se desarrolle siempre a través de las preguntas de los niños y de las niñas. En cada cuaderno ¿Por qué? Nos vamos a encontrar con una serie de pestañitas, concretamente 5 pestañas. ¿Por qué? Pues porque en 5 nos da tiempo a organizar muy bien el trabajo, por ejemplo, para 3 meses. Y ahí vamos agrupando las láminas que tienen preguntas que están relacionadas entre sí, que trabajan unos contenidos similares. Y luego hay una 6ª pestaña que la denominamos pestaña eco. Y es la pestaña que va a aglutinar todos los ecoconsejos que de forma transversal estamos trabajando a lo largo de todo el cuaderno, más una serie de ecotalleres en los que vamos a investigar cómo podemos reutilizar cantidad de materiales para crear otros materiales nuevos que están vinculados con los aprendizajes que estamos pretendiendo promover. En ese cuaderno vamos a tener, como os decía, una pestaña que aglutina, más luego una serie de láminas.
no quiero que se me olvide, esas láminas no van a ser las típicas láminas a las que estamos acostumbrados en infantil. No, este proyecto a la carta es diferente a todo lo que habéis visto hasta ahora y tenemos que acostumbrarnos a ello. No vais a encontrar una lámina en la que haya una manzana, en la que haya que pintar dentro o fuera. No, porque francamente eso lo podemos encontrar, lo podemos sacar de fotocopiables. Vais a encontrar que en realidad tanto la pestaña como las láminas que contienen son auténticos murales de aprendizaje sobre los que vamos a realizar diferentes investigaciones. Perdón. Y luego, el procedimiento, es decir, lo que vamos a hacer en esa lámina es solamente la forma de evaluar. Los niños van a aprender a través de investigar, de experimentar, de debatir, de probar, de formular hipótesis, de comprobar si son ciertas o no las hipótesis. Y cuando ya tienen el aprendizaje bien interiorizado, van a realizar esa lámina. Y nosotros como docentes vamos a poder evaluar si verdaderamente el aprendizaje se ha consolidado o todavía hay que ampliarlo mucho más. Contamos con la guía de una propuesta didáctica que queremos que sea amable con los docentes. Cuando digo amable es que sea amena, que nos apetezca consultarla, que nos apetezca verla, que nos dé muchas ideas, pero nos permita desarrollar aquellas que nos parecen más interesantes. Y vamos a tener recursos para el docente, sobre todo en una versión digital que a mí me encanta porque ahí nos hemos explayado las autoras. Todo aquello que no nos cabía, bueno, pues lo hemos puesto ahí. El desarrollo de las técnicas de pensamiento, el trabajo en profundidad con los diferentes aspectos emocionales, todo aquello que trabajamos de forma transversal pero que no queríamos que resultara muy engorroso, lo vais a encontrar ahí en recursos para el profesor. Y vamos a encontrar materiales para el aula también. Vamos a tener esas 3 mascotas, esos 3 personajes fantásticos, amorosos, de verdad fantásticos porque han creado la ecopatrulla. Ellos van a ser nuestros acompañantes, nuestros guías, que nos van a motivar, nos van a sugerir cómo podemos cuidar del medio ambiente, cómo podemos ahorrar energía, cómo podemos verdaderamente desarrollar una educación más sostenible. Las láminas del cuaderno de investigación, como os decía, parten de una pestaña en la que ya nos encontramos una pregunta que de alguna manera aglutina todas las que va a haber en esa lámina. Y ya nos vamos a encontrar un juego que nos hace poner en práctica lo que hasta ahora sabemos sobre ese tema. Por ejemplo, ¿por qué el robot y yo somos diferentes? Si al fin y al cabo los dos tenemos cuerpo, ¿verdad? Son preguntas que nos formulan los niños. En el reverso de esa pestaña vamos a encontrar en pequeñito las miniaturas de todas las láminas, con los contenidos más relevantes, porque luego vamos a trabajar casi de forma global otros muchos contenidos. Y luego nos encontraremos las láminas. En todas tendremos la pregunta que sirve de detonante para realizar las investigaciones. En la mayoría va a haber un juego y nos vamos a encontrar con unas órdenes. Pero como os decía, nuestro consejo, esa lámina la vamos a hacer cuando hayamos realizado todos los procesos de investigación y experimentación. Y de esa manera los niños pueden plasmar lo que han aprendido en la lámina. Luego la lámina tiene un valor evaluativo, porque aprendizaje en un espacio gráfico en estas edades no es significativo para aprender los niños y las niñas. En los reversos, como muy bien comentaba Ana, vamos a tener la oportunidad de trabajar diferentes niveles de desempeño, pero, y esto es importante, no es obligatorio trabajarlo. De hecho, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, en ningún sitio las familias van a ver que haya que hacer eso. De manera, si queremos, podemos hacer algo en los reversos. Los docentes que no les apetezca, que no hagan nada en los reversos. A quienes les apetezca, que digan a los niños, a las niñas, que hagan libremente lo que quieran. Y aquellos que estén más interesados, en la guía didáctica van a encontrar las pautas de los diferentes niveles de desempeño que pueden realizar para atender a la diversidad cognitiva que hay en el aula, porque siempre la hay. Y es de esa manera se están atendiendo esas necesidades individuales. ¿Veis? Diferentes modelos de lámina. Este es otro tipo de reverso.
son láminas amenas y, como veis, no es la típica lámina donde hay una sola imagen. No, casi se convierte en un mural. Y si veis, y es a lo que se refería Ana, la contextualización. Nuestras láminas están ilustradas, digamos, con el mundo de la fantasía, ¿verdad? Gracias a una ilustración, a grandes ilustradoras, que de verdad me quito el sombrero y se lo agradezco, pero siempre tienen una ambientación, una fotografía con el ámbito real, donde se desenvuelve normalmente esa actividad. Aquí estamos viendo una sala de psicomotricidad, ¿no? Como fondo. Más reversos. Vemos más láminas, como veis son todas muy amenas y son láminas amables con los niños, pero que están recogiendo diferentes ámbitos de trabajo que estamos realizando con ellos. Vais a tener, como os decía, la pestaña, la eco-pestaña, con ecotalleres, donde vamos primero a realizar siempre un mural con los ecoconsejos que hemos trabajado a lo largo de todo el cuaderno, de forma transversal. Y luego vamos a tener unas ecoideas. Vamos a hacer jabón ecológico con glicerina, vamos a hacer una mano articulada para que comprendan las partes pequeñas, los huesos pequeñitos de la mano, y vamos por ejemplo, a investigar cómo los virus y las bacterias huyen del jabón, ¿no? Que es una forma de que ellos experimentan, investigan y tienen muy claro la necesidad de lavarse las manos para evitar los gérmenes, ¿no? Pero todo de una forma, como os decía, amable, sencilla. Por supuesto, van a trabajar método científico, técnicas de pensamiento, van a trabajar cantidad de aspectos, vamos a utilizar cantidad de herramientas que todos diríamos, uy, qué complicado eso para infantil, pero veréis que no, que es muy fácil, pero vais a utilizar las herramientas que os parezca bien, porque los cuadernos, porque forman parte del proyecto a la carta y no es obligatorio hacer nada. Encontraréis también una serie de láminas de música y motricidad, porque lo vamos a trabajar junto, y también vamos a trabajar láminas de plástica, pero de una plástica que verdaderamente dé pie a los niños, a las niñas, a expresar su creatividad. Vamos a trabajar en música también, grandes músicos, grandes obras musicales universales, y en plástica también vamos a trabajar grandes obras artísticas, ¿no? Con independencia de que sean ellos quienes vayan a crear las obras artísticas más importantes y relevantes que hay en nuestras aulas. Y contamos con un cuento en cada cuaderno, un cuento, y yo tengo que decirlo que de verdad a Diego le damos las gracias, nos quitamos el sombrero, porque queríamos huir, todas las autoras de A la Carta somos maestras, que tenemos experiencia en el aula, sabemos lo que es estar en el aula, y queremos huir de esos cuentos que tienen en cuenta tantos contenidos que al final no tienen una finalidad literaria, ¿no? Estos cuentos sí están ubicados, están relacionados con las preguntas de los niños, con los contenidos curriculares, pero Diego lo ha hecho de una forma magistral, porque son auténticas obras literarias. Y yo estoy segura de que estos cuentos van a prevalecer incluso al propio proyecto. Y además con unas ilustraciones fantásticas. En cada cuaderno vamos a contar, por supuesto, con adhesivos, con troqueles. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que contamos con... Creo que a mi compañera se le ha ido la conexión, pero continúo yo explicando el material, ¿vale? Ah, ahí estás, Marisol. He regresado. El sistema me quería echar, no, por Dios. No, falta poquito, no os canso mucho. Como os decía, la propuesta didáctica es amable, ¿no? Es amable, nos trata bien a los docentes. Esto sería la explotación de una lámina. Como veis, está la reproducción de la lámina, está para investigar, es decir, las pautas que nosotros ofrecemos. Tenemos un montón de recursos, la orden, y ahí tenemos, si veis en la parte de la derecha,
los 3 niveles de desenvolvimiento, es decir, esos niveles para que el trabajo sea verdaderamente inclusivo. Y tenemos una o varias técnicas de pensamiento. Igualmente, donde vosotros veis ahí cada parrafito, cada actividad para investigar, si estamos tratando un tema, por ejemplo, un tema emocional o de habilidades sociales, de asertividad, de trabajo en equipo, de cooperación, etcétera, etcétera, vamos a ampliar ese texto, lo tenéis ampliado en los recursos para el profesor, de manera que quien no le interese no va a tener que leer todo eso en la propuesta pedagógica, pero quien esté interesado en la versión digital lo tiene a su alcance. Con lo cual, como resumen, vamos a tener todos los materiales de a la carta, van a tener una serie de características comunes y a mí me gustaría destacar en los cuadernos por qué, la curiosidad, la sostenibilidad, porque queremos trabajar sobre todo una educación muy sostenible, es necesaria. Es un trabajo muy contextualizado porque no solamente queremos que los niños aprendan, sino que vean la utilidad de esos aprendizajes, para qué les sirve, que los vinculen con su vida real. Y desde luego, bueno, pues van a tener riqueza literaria, artística, etcétera, etcétera. Pero yo voy a pedir ahora a Ana, de nuevo, Ana García, que nos cuente un poquito de en qué consisten los cuadernos Se Lee, cómo se lee. Muy bien, muchas gracias, Marisol. Espero que os haya gustado estos cuadernos de investigación de por qué, que son realmente fantásticos. Ahora vamos a ver este otro material dentro de A la Carta, que es el material donde trabajamos todo el proceso de lectoescritura, ¿vale? Se llaman ¿Cómo se lee? En este material tenemos 3 cuadernos, ¿vale? Solo uno por nivel. Cada uno de estos cuadernos me gustaría que los tuvieseis físicamente, ¿vale? A ver si nuestros compañeros de la red de promoción seguro que los hacen llegar a vuestros centros, porque físicamente es que son unos cuadernos fantásticos, con las pestañas organizan el cuaderno de una manera súper bonita en todas las áreas, ¿vale? Entonces, bueno, gana bastante. Pero bueno, vamos a intentar que os hagáis una idea mostrando algunas láminas. Como os decía, un cuaderno por nivel, con su libro digital, sus recursos digitales, su propuesta didáctica, ¿vale? Y vamos directamente a ver algunas láminas, porque este material es igual, como os decía, la parte motivadora. Mirad qué láminas tiene este material. En este material, todas las actividades de lenguaje se organizan por tipologías textuales. En la parte de abajo, ¿veis? Donde está la pestaña, esta sería la pestaña donde se trabaja el horario, ¿vale? Pues tenemos luego pestañas donde se trabaja el commit, el ticket, la carta, el email, bueno, pues un montón de tipologías textuales. Se trabajan 12 tipologías textuales en cada uno de los niveles. O sea, que fijaros qué cantidad de tipologías. Esto hace que tengamos un aprendizaje del lenguaje y la escritura muy funcional, muy significativo, ¿vale? Porque todos son textos de uso diario y común en la vida del alumnado, ¿vale? Bueno, pues como os decía, esta es la pestaña de apertura de vamos a poner este ejemplo, por ejemplo, el horario, ¿vale? Como veis, se abre con el título, con un ejemplo ya de lo que vamos a trabajar y un juego, igual que en todos los demás materiales, siempre un juego. Por detrás de esta lámina nos encontramos un organizador visual de lo que vamos a trabajar dentro del horario. Estos son los contenidos lingüísticos que vamos a trabajar en esta pestaña. En todos los materiales, por detrás de la pestaña, os encontráis ese organizador visual que os hace un esquema perfecto del material. Para cuando lo queráis echar un ojo, pues ahí tenéis una gran referencia de lo que se está trabajando en todas las pestañas, ¿vale? Una cosa importante, voy a ir para atrás un momento. Marisol os contaba en los cuadernos de por qué que en estas pestañas, donde pone aquí abajo, ¿vale? En las pestañas, en la parte de abajo del cuaderno, si lo viésemos físicamente lo veríamos mejor, en el por qué lo que se señala en esas pestañas son las preguntas, porque las preguntas es lo que hace, lo que organiza toda la investigación de los cuadernos de por qué, ¿vale? En este material, en el cómo se lee,
lo que se refleja en las pestañas son las tipologías textuales, ¿vale? Que es lo que organiza todo el cuaderno. Ya veréis luego en la parte de matemáticas, os explicará Ana, lo que organiza es el material manipulativo, que es lo que organiza todo ese material, ¿vale? O sea, que las pestañas ya dan como el punto fuerte del material, ¿vale? Bueno, continúo para que veáis algunas láminas. Mirad, aquí seguimos trabajando el horario, tenéis pues el enunciado de las actividades por delante, ¿vale? Para que sea sencillo, siempre las actividades de manera intuitiva. Por detrás hemos comentado que todos los materiales, actividades abiertas para la atención a la diversidad, ¿vale? Mirad este otro ejemplo. Por detrás seguimos con actividades abiertas. Lo que os decía, veis la contextualización, ¿no? La fotografía que hemos incorporado en todas las láminas da esa contextualización a lo que están trabajando. Y si veis, son actividades súper intuitivas, ¿vale? Es un material de lectura y escritura absolutamente diferente a lo que estamos viendo. Os diréis, ¿y dónde están las grafías? Vale, pues eso lo hemos dejado para la parte digital, luego lo veréis, ¿vale? Aquí lo que hacemos es trabajar de manera funcional y significativa el lenguaje a partir de textos, ¿vale? De distintas tipologías textuales y por supuesto, ese acercamiento de esta otra manera más comunicativa. Os voy a mostrar otro ejemplo, por ejemplo, veis aquí la invitación, en la parte de abajo la pestaña lo señala, tenemos el juego de lenguaje que inicia esta pestaña, como veis, súper motivadoras con la invitación. Simplemente lo voy a pasar el organizador visual, lo voy a pasar rápido para no entretenerme mucho. Actividades muy intuitivas, aquí se trabaja la calle, veis la fotografía que contextualiza, ¿vale? Actividades abiertas por los dorsos. Veis que siempre hemos intentado que sean actividades que tengan pistas, ¿no? Fijaros que hay siempre una pista con la ilustración, el color y tal, pues que den esa ayuda a este enfoque más comunicativo, ¿vale? Aquí otra de códigos para que veáis que los procedimientos también son motivadores, no solamente las láminas, las actividades, sino el procedimiento que se utiliza, los procedimientos que se utilizan a lo largo de todo el cuaderno son muy diversos y muy motivadores, ¿vale? Como veis, si hay adhesivos, veis aquí esta página que tiene adhesivos, pues también se pone en esta parte inferior derecha para que el alumnado pueda localizarlos y siempre con la contextualización, ¿vale? En el sobre que decíamos que tenían, todos los materiales tienen un sobre detrás con materiales manipulativos o los troqueles y los cuentos y tal en el tema de por qué. Aquí lo que tenemos, además de los adhesivos, son pictogramas, ¿vale? Tenemos las imágenes de los pictogramas con la palabra y pictogramas de acción, ¿vale? También de todos los pictogramas de acciones para poder ir componiendo diferentes juegos con pictogramas. Letras móviles también, ¿vale? Y una batería de imágenes recortables. Estas imágenes también se utilizan en esos reversos que hemos dicho que se proponen actividades abiertas, pues también tienen distintos usos, que lo damos ideas en la propuesta didáctica, pero sobre todo en esos dorsos abiertos viene muy bien esta batería de imágenes y de vocabulario, ¿vale? La propuesta didáctica, simplemente comentaros, como os decía Marisol, veis que en la parte derecha, en esa parte derecha sombreada en azul, volvemos a indicar las actividades de inclusión y atención a la diversidad, marcadas con 3 puntos, ¿vale? En cada una de las láminas, el trabajo de atención a la diversidad. Y como veis, esta guía es totalmente de recursos, o sea, aquí vamos simplemente a que de un primer golpe de vista veas qué recursos digitales tienes disponibles para que puedas elegir, ¿vale? Muy visual. Un resumen, pues, por supuesto, el enfoque comunicativo de cómo se lee, el enfoque comunicativo y funcional basado en la expresión oral es fundamental en este material. La riqueza textual, como os decía, 12 tipologías textuales por cuaderno, por nivel, y en torno a esas tipologías organizadas toda una serie de actividades lingüísticas. Es un material muy, muy motivador y muy diferente, ¿vale? Contextualizado, la parte de contextualización en este material es muy importante y, bueno, como hemos comentado antes, motivador, manipulativo, digital, inclusivo, flexible, ¿vale? Voy a dar paso a Ana Carvajal, que es la autora de ¿Cuántos hay?, para que nos comente este otro material que os va a encantar también, porque también es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ana, adelante. Gracias, Ana, qué bonito.
Enhorabuena. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros aquí esta tarde. Bueno, ¿Cuántos hay? Es el proyecto de A la Carta que trabaja contenidos relacionados con el área de las matemáticas. Se estructura en 3 niveles, como los proyectos que habéis visto ahora, y el objetivo de Cuántos hay es mostrar situaciones problemáticas o que generen en el alumnado un conflicto cognitivo que debe resolver. Son situaciones en contextos reales donde el alumnado aprende a pensar a través del juego y del trabajo manipulativo, que son 2 ejes fundamentales en este proyecto. ¿Cuántos hay? Está formado por los siguientes materiales por nivel. Un material, como veis, para el alumnado, que consiste en un cuaderno con material manipulativo de uso individual, un libro digital y los recursos online. Asimismo, para el profesorado tenemos una propuesta didáctica, un libro digital y los recursos online. Y para el aula tenemos un fantástico pack de policubos de diferentes colores. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de láminas del cuaderno y cómo se estructura el cuaderno. Bueno, pues el cuaderno del alumnado está dividido en 8 pestañas. En la primera página, este sería un ejemplo de una primera página, encontramos el contenido principal, el contexto y el material manipulativo sugerido para trabajar en esta pestaña. Como os ha comentado Ana, el material manipulativo, el trabajo manipulativo es uno de los ejes fundamentales del proyecto Cuántos hay, por eso lo tenemos aquí señalado. Además, tenemos una serie de actividades orales para detectar conocimientos previos y un juego para trabajar en gran grupo. En el reverso de la pestaña encontramos este índice visual maravilloso en el que mostramos el contenido que se va a trabajar y el trabajo manipulativo de cada lámina. Si tenéis un móvil ahí a mano, podéis escanear este código QR, que no es más que un vídeo con la animación de la actividad manipulativa propuesta en cada fotografía, que seguro que os va a encantar. Aquí vamos a ver ahora una serie de ejemplos de láminas. Las láminas de trabajo siguen siempre la misma estructura. Tenéis la fotografía con el trabajo manipulativo y el contenido, las órdenes de trabajo con la acción destacada en negrita, en este caso veis, colorea y une, y en algunos casos incluye un icono de canción que versa sobre el contenido que estamos trabajando. Luego en los reversos tenemos 2 tipos de reversos. Tenemos reversos de fotografía para trabajar el contenido de manera oral y esquemas. Ambos tipos de reversos están orientados a trabajar el contenido atendiendo a la diversidad con 3 niveles de dificultad, que ahora lo veremos en la propuesta didáctica cómo lo hemos trabajado. ¿Veis? Aquí tenemos otro ejemplo de lámina con su fotografía, su contenido. En este caso también hay icono de canción. Este es un reverso de la lámina que acabamos de ver para trabajar también el contenido de manera oral, siempre con fotografías que llaman mucho la atención. Este es otro ejemplo de lámina y su reverso en este caso sería un esquema. Os recuerdo que tanto la fotografía como el esquema, que este es un eje fundamental del proyecto, están orientados a atender a la diversidad con esos 3 niveles de dificultad. Bueno, y por supuesto siempre unos adhesivos y unos troqueles que están al final del cuaderno. En este caso veis que siempre se sugiere la página, se indica la página en la que se van a trabajar. Y el material manipulativo, que como os he comentado antes, es de uso individual y que aparece al final del cuaderno en un sobre que está pegado, o sea, está también justo antes del final del cuaderno. Este material es muy importante, está pensado para trabajar a lo largo de todo el curso, nunca de manera aislada un contenido. Por eso hemos pensado muy bien la selección de estos materiales. Destacamos, por ejemplo, pues, contadores, las pinzas de colores, los bloques lógicos, el diagrama partes, todo tan importante para comprender, ¿no?, el concepto de número, la recta numérica, etcétera. Y bueno, por último vamos a ver rápidamente la estructura de la propuesta didáctica, que como ha dicho Ana anteriormente, la estructura es siempre igual, y para que vosotros de un golpe de vista veáis el trabajo que vamos a elaborar en la lámina. Aquí tenéis la lámina que se trabaja y las orientaciones didácticas siguen este esquema. Primero tenéis unas actividades manipulativas
para trabajar el contenido con el material que hemos propuesto. ¿Os acordáis antes en la pestañita? Se destacaba el material que se proponía para trabajar estas láminas. Pues aquí tenéis las sugerencias de didácticas para trabajar este contenido. Además tenéis aquí las actividades de inclusión y atención a la diversidad con sus 3 niveles de dificultad. Y un último apartado de otras actividades que, pues, para trabajar el contenido con materiales que tengáis en el aula o con actividades psicomotrices. Además, tenéis en esta segunda página una batería de recursos. Esto me gustaría destacarlo porque, para que veáis la importancia de la selección del material manipulativo. Aquí tenéis una serie de actividades manipulativas que se pueden trabajar siempre con el material que el niño tiene en el sobre. O sea, nunca vamos a proponer cosas que sean imposibles de realizar en el aula porque todo está propuesto con el material. En este caso, la tabla 10, los contadores, las tarjetas de cantidades. Y además tenéis una serie de actividades digitales que ahora Ana os explicará después en el proyecto digital. Pues en el caso de ¿Cuántos hay? De este proyecto pues tenemos canciones, cuentos, retahílas, poesías, adivinanzas y actividades interactivas, por supuesto. Y nada más, el proyecto ¿Cuántos hay? Además de compartir los ejes fundamentales con el resto de proyectos, pues yo os quería destacar la importancia de ese trabajo, ese enfoque manipulativo, que es un proyecto totalmente contextualizado y enfocado a que el alumnado aprenda a pensar. Y sin más, pues doy paso a mi compañera Ana para que os presente un proyecto maravilloso también que se llama Cuando lo celebramos. Súper artístico este material, que es el último material que compone a la carta. Con ese objetivo de hacer el material totalmente flexible, decidimos hacer un material que agrupase la parte plástica con la parte de celebraciones, ¿vale? Para no incluir las celebraciones en uno de los cuadernos y obligar entonces que ese cuaderno hubiese que hacerlo en un momento determinado, ¿vale? Entonces vais a ver que cuando lo celebramos tiene 3 carpetas, en este caso son carpetas, no cuadernos, porque los soportes, las láminas van sueltas, ¿vale? Al ser láminas plásticas es mucho más cómodo y además se trabajan en momentos cuando toque la celebración, pues considerábamos que era más cómodo y así nos lo habéis confirmado, que era más cómodo en láminas, ¿vale? Láminas sueltas dentro de una carpeta, ¿vale? ¿Qué trabajamos? Bueno, por supuesto, tenemos la carpeta con sus recursos online, ¿vale? Tiene también recursos digitales de poesías, vídeos, canciones para ayudar a celebrar esas celebraciones que trabajamos y tiene una propuesta didáctica. Vamos a ver cómo son las láminas. ¿Qué trabajamos? Trabajamos estaciones, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, pues el otoño, láminas súper motivadoras donde se intuye la actividad que tienen que hacer. Por detrás viene el enunciado y la orden bien descrita de la actividad que hay que hacer, ¿vale? Pero siempre os vais a ver, ¿veis? En esta, por ejemplo, de la castañada, también en el otoño, pues veis que hay que pegar trocitos de papel y pintar con cera amarilla y marrón, pues prácticamente no te hace falta leer la actividad. Vais a ver que igual que todo el material, se han concebido para que sean láminas muy motivadoras, para que ayuden al alumnado a expresarse, hagan lo que hagan, queda bien, ¿vale? Que cada uno se exprese como quiera, que no tenga que ser la maestra o el maestro el que esté haciendo las 20 láminas, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, de la primavera, seguimos trabajando en estaciones, hemos intentado que sea un material cómodo, ¿vale? Que si necesitas un material para hacer la lámina o sea fácil de conseguir o te lo damos en la propia lámina, aquí tienen que recortar papeles diferentes, pues ya los damos ahí troquelados para que puedan realizar la lámina, ¿vale? También trabajamos celebraciones, el día Halloween, el Día de la Paz o la Navidad o el Día del Agua, bueno, pues un montón de celebraciones las que solemos celebrar a lo largo de todo el curso, ¿vale? Y como veis, pues siempre indicando la técnica. También hay una parte muy importante que son las felicitaciones. Vais a ver que hay 3 felicitaciones en cada una de las carpetas. Este es un ejemplo. Veis que se sugiere la actividad siempre de debajo, ¿vale? Que tienen que hacer. Son 3 felicitaciones abiertas. No vais a encontrar por detrás que digamos que es para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de San Valentín. No, aquí son 3 celebraciones abiertas
que cada uno podéis adaptar, con ese carácter flexible, cada uno podéis adaptar a las necesidades de celebraciones y de felicitaciones que tengáis en el aula. Eso sí, las técnicas, me gustaría destacar que todas las técnicas en los 3 niveles, las técnicas plásticas, son súper motivadoras, están muy estructuradas para cubrir dentro de los 3 niveles todas las técnicas y son muy realizables en el aula de infantil, ¿vale? También hay otra parte final en este material, que es la parte de cultura y tradiciones, que también lo hemos hecho con láminas de este estilo, láminas abiertas, ¿vale? En este caso trabajamos la comida típica y, como veis, tienen que pegar o dibujar comida típica de su localidad, su región, su comunidad autónoma, su país, cada uno lo enfoca como quiere. También hay láminas para trabajar los monumentos o para trabajar diferentes cuestiones locales que trabajamos de manera abierta, pero siempre de manera artística, ¿vale? En la propuesta didáctica que tiene este material os vais a encontrar unas curiosidades sobre la fiesta que se está trabajando, unas actividades que se pueden hacer en ese día, además de hacer la lámina, y, por supuesto, la referencia a los recursos digitales que tienen disponibles para esa celebración, ¿vale? Y nada más, de este material como resumen, destacar pues lo que hemos visto, lo que se trabaja, celebraciones, estaciones, cultura y tradiciones, que es muy artístico, ¿vale? O sea, el tema de la secuenciación de las técnicas nos gusta destacarlo muy bien. Y la parte inclusiva, que en este material, como se trabaja, es precisamente respetando esas maneras de expresión, esas diferentes maneras de expresión de cada uno de nuestros alumnos o alumnas, ¿vale? Ahora voy a compartir pantalla, voy a quitar esta presentación y voy a compartir pantalla para mostraros el proyecto digital, ¿vale? Que para no extendernos mucho voy a mostrar unos ejemplos, ¿vale? De 2 de los materiales, ¿vale? Pero quiero destacaros que en hablamosdeeducación.es, esta página que tenemos promocionada en Anaya, hablamosdeeducación.es, que está aquí abajo, es que lo señalo con el ratón y luego creo que no lo estáis viendo, pero quedaros con esa dirección porque ahí tenéis demos, tenéis muestras de todos los materiales, tanto impresos como digitales, pero es que al digital merece la pena echarle un vistazo en esa página de promoción, ¿vale? Voy a intentar compartir la pantalla, ¿vale? Quitamos la presentación y comparto esta pantalla, que yo creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, como estoy compartiendo pantalla, ahora un segundo que me voy a organizar de una manera diferente para poderos ver a la vez que se me ha abierto la ventana en el mismo sitio. Vale, ok. Pues aquí veis uno de los libros digitales, ¿vale? Voy a mostrar el de cuántos hay, pero bueno, podríais ver, ya os digo, muestras de cualquiera de ellos. Es un libro digital muy sencillo. Aquí están las pestañas o unidades, pseudounidades en las que hemos organizado el material. En esta demo tenéis solo activa la primera pestaña, ¿vale? Como veis, si le dais, pues tenéis la reproducción de las fichas del material del alumnado. Es un material muy sencillo, donde aquí arriba tenéis para pasar las páginas, ¿vale? Aquí no está enganchado ahora, pero sería donde engancharía con la propuesta, como es una demo no está, pero tenéis la propuesta didáctica enganchada directamente en la versión del profesorado, ¿vale? Tenéis aquí unas herramientas, ¿vale? Por si queréis realizar con estas herramientas, subrayar, rodear, unir, lo que queráis. Y en el lateral, las actividades. ¿Veis? Toda la cantidad de recursos, ¿vale? Todos los recursos digitales que tienen cada una de las fichas. Lo veis aquí, ¿verdad? Pues simplemente sigo pasando, pero bueno, por ver alguna, también deciros que en las que son, por ejemplo, de pegar adhesivos, se ha convertido en interactiva, porque si no se puede hacer con la herramienta esta que acabo de comentar, pues en esta simplemente podrías arrastrar y se convierte en interactiva, ¿vale? Hay canciones, por supuesto. Yo tengo 2 besitos y le doy, juntos damos 3 vueltas cantando esta canción.
Bueno, simplemente para que veáis canciones relacionadas con el material, trabalenguas, imágenes imprimibles, una cantidad, bestial de recursos, ¿vale? También tenemos adivinanzas, ¿vale? Que están en Parezco audio. insignificante, pero soy muy importante. Siempre que quieras contar, por mí debes empezar. ¿Qué número soy? Que lo he cortado antes de tiempo. Como no quiero robaros mucho tiempo, pero bueno, simplemente quiero mostraros algunos de los recursos que hay. También destacar, me gustaría destacar, bueno, retahílas, actividades interactivas, las imágenes o los imprimibles, ¿vale? Esta parte es muy importante también porque es interesante que tenéis una batería de materiales imprimibles para trabajar más el concepto que se esté trabajando. Veis aquí todos los imprimibles para trabajar la composición del 3, ¿vale? Pues lo tenéis asociado también a esa ficha de cuando se da, ¿vale? Volvemos al principio del libro digital porque si en vez de querer consultar los recursos ficha a ficha, queréis consultarlos por tipo, por categoría de recurso, pues veis aquí abajo, en la parte de abajo del libro digital, lo tenéis agrupado por categorías. Tenéis las actividades interactivas, o los cuentos, o los audios, ¿vale? O las imágenes y vídeos, ¿vale? De imágenes y vídeos no hemos visto ninguno, este que me gusta a mí. Para aprender lo que es dentro y fuera, vamos a mirar de cerca a los canguros. Los canguros para nosotros son unos animales extraños, un poco raros, porque viven muy lejos. No nos los encontramos cuando paseamos por el campo, pero son perfectos para distinguir entre lo que es dentro y lo que es fuera. Fíjate, la cría de esta mamá canguro está dentro de una bolsa. Sí, las hembras de canguro tienen un bolsillo en la panza, como tú en el pantalón o en la sudadera. Lo corto, pero como veréis, bueno, dan ganas de quedarse viéndolo porque hemos enriquecido muchísimo toda la batería de vídeos con imágenes reales impactantes, diría yo, porque bueno, pues en estas edades ya el vídeo y las imágenes es fundamental para llegar a ellos. Simplemente destacar la parte de imprimibles, como os decía, que tenéis un montón de recursos imprimibles. Daros cuenta que esto es solo una de las pestañas del material, en la demo. Y la parte de construye tu ficha, que la vamos a explicar ahora en el material de lectoescritura, porque además del libro digital, que os decía, este es el libro digital, y siempre hemos dicho que además del libro digital podéis consultar los recursos también en la web de manera online, ¿vale? Que no hace falta tener disponible el libro digital, sino si queréis consultar por la web, pues tendríais esta web, ¿vale? En todos los materiales. Los recursos, como veis, son los mismos que aparecen en el libro digital, pero que aparecen aquí de otra manera. Para el alumnado, una cosa importante que no he dicho, el alumnado y sus familias, porque claro, no son totalmente autónomos en estas edades, el alumnado y sus familias tienen disponible también el libro digital del alumnado, no con conexión a la propuesta didáctica, por supuesto, y en este caso, en la web, también tienen disponibles online los recursos, pero solo tendrían esta parte de arriba de los recursos. La parte de propuesta didáctica, de programación de evaluación, es exclusivo para el profesorado, ¿vale? Está en vuestro área privada del profesorado. Como veis, los recursos aquí en el caso de lectoescritura, pues igual tienes para cada pestaña actividades interactivas, no me voy a entretener mucho que vamos un poquito justo de tiempo, pero tenéis los cuentos, los audios y canciones, imágenes, los imprimibles, que os dije antes cuando hablé del cómo se lee, que la parte de grafías y de conciencia fonológica y tal se podía trabajar muy bien también desde esta parte, ¿vale? Que tenéis un montón de imprimibles, el cajón de letras también con actividades relacionadas con cada una de las letras. Y luego tenemos esta parte del construye tu ficha que también está disponible en la parte de matemáticas, que me gustaría simplemente muy rapidito enseñároslo porque a mí me parece fantástico. Como veis, se abre un generador de láminas, ¿vale? Yo le pongo aquí una ficha, que la voy a llamar Ana, elijo la orientación de la ficha, elijo una plantilla de estas 4 que tengo disponibles, si quiero imagen con pautas, si quiero todo pautas, si quiero imagen con una pauta al lado o todo imágenes, ¿vale? Voy a elegir esta
¿vale? Y ahora voy a elegir la pauta. ¿Grande o pequeña? Pues yo digo que grande. Y si quiero pauta Montessori o cuadrícula o 2 líneas o una línea sin pauta, voy a elegir la primera, pauta Montessori, y me voy a crear mi ficha. Aquí sale esta ficha y si vamos poniendo el cursor encima de cada zona, pues te deja elegir. Y yo aquí voy a elegir pues una araña y aquí voy a elegir la abeja, ¿vale? Y aquí, en la pauta, puedo ponerle pues todas las letras que yo quiera trazar. Voy a trazar la A mayúscula arriba y le voy a decir que lo repita en toda la fila. En la siguiente fila le voy a decir que quiero la A pero minúscula para repasar y también repetir en toda la fila. Como veréis, puedes elegir un montón de opciones. Y aquí voy a decir que solo el punto y la flecha para repasar la minúscula, ¿vale? Ya tengo esta ficha, le diría aquí que me lo descargue en PDF y se me descarga perfectamente aquí un PDF con la ficha que me he creado yo, ¿vale? Como veis, este generador de fichas a mí es que me parece una pasada, por eso me gusta enseñarlo. Está en la parte de matemáticas también, para trabajar las grafías, para hacer tus propias fichas y es infinitas las posibilidades. Vamos a ver ahí un montón de baterías de imágenes y de letras para trazar, que me parece un recurso súper útil, algo que nos pedís siempre en los centros. Muy rapidito, tenéis también aquí la propuesta didáctica, por si queréis consultarla desde la parte web. La parte de programación, que aquí tenéis solo una demo, ¿vale? Pero que estará la de todos los niveles, por áreas. Súper práctica la programación, ¿vale? Destacando los objetivos, los bloques, los contenidos, los criterios y las evidencias, o sea, dónde se trabaja cada uno de estos criterios de evaluación por las 3 áreas de infantil. Bueno, súper, de verdad, muy práctico. Y la parte de evaluación, simplemente deciros que hemos puesto los registros, unos instrumentos de evaluación, que hemos puesto unas plantillas muy simpáticas, ¿vale? Donde tenemos plantillas de semáforos de autoevaluación, de dianas, de rúbricas, de listas de cotejo, bueno, pues un montón de recursos para que vosotros podáis irlos utilizando para una evaluación mucho más enriquecedora. Y también hay unos recursos de autoevaluación de la práctica docente, por si alguno se anima a evaluarlos de alguna manera gráfica, pues unas dianas, unos lienzos, unas rúbricas, también muy interesante, ¿vale? No quiero dedicar más tiempo, quiero dejar un minutito para las preguntas y simplemente pues animaros a que lo consultéis en hablamosdeeducación.es, ¿vale? Bea. Buenas tardes, Ana. De nuevo, muchísimas gracias por la preciosa presentación y si te parece un par de preguntillas, algunas que nos han preguntado aquí en el apartado de preguntas, ¿vale? Y otro par de ellas que nos han llegado por correo de profes. Muy bien. Entonces, empezamos con las que nos han puesto en el apartado de preguntas y nos preguntan por las aulas mixtas. Nos dicen que si podríamos utilizar un cuaderno de un nivel para los demás niveles. Pues perfectamente. De hecho, es una de las características de este material que se adapta mucho mejor que otros porque ese carácter flexible lo hace especialmente útil en ese tipo de aulas. Además, el recurso de las actividades, de esas actividades que damos para atención a la diversidad con distintos niveles de desempeño, pues claro, en esta ocasión se hace especialmente útil porque te puede ayudar a seleccionar, bueno, pues para esos distintos niveles madurativos que tienes en ese aula, pues también te viene bien. Vale. Por el correo electrónico nos preguntan, si se cogen los cuadernos de por qué, ¿se tiene la seguridad de que se cumple con el currículum? Totalmente, totalmente. Es un material totalmente curricular. Eso sí, tienes que coger los cuadernos. A veces nos dicen, pero si no cojo la parte de matemáticas, hombre, pues entonces la parte de matemáticas no la vas a dar. Esto es una obviedad, ¿vale? Pero si coges todos los cuadernos, los 3 cuadernos de un nivel, trabajas todo lo que se tiene que trabajar en esas áreas curricularmente. Una cosa importante es que en esa página que os he dicho de promoción, en hablamosdeeducación.es, hay unos cuadros de contenidos, porque yo sé que este tema preocupa especialmente, ¿vale? Y hemos colgado ahí unos cuadros de contenidos de todos los materiales de a la carta para que tengáis esa seguridad, ¿vale? Esos cuadros de contenidos os pueden ayudar a tranquilizaros en ese aspecto. Vale. Con respecto a la parte de cómo se lee, nos preguntan si se trabajan todas las letras y si es de una manera global o secuenciada.
Pues mira, las dos maneras. Se trabajan todas las letras, como habéis visto, lo hemos llevado a la web, pero lo hemos asociado a cada una de las tipologías textuales que se dan en el cuaderno, ¿vale? Entonces, se trabajan de manera secuenciada, asociada a cada una de las pestañas, pero a la vez de manera global porque se van acumulando, ¿vale? Son acumulativas, entonces al final vas haciendo que sea de una manera global. Vale. ¿Por qué elegir este material y no otro? ¿Por qué es tan novedoso, tan moderno, tan motivador como tú has insistido? ¿Por qué? Precisamente por eso. Bea, casi estás contestando tú, ya puedes contestarlo. Mirad, yo creo que en el material de cómo se lee, la característica fundamental es ese carácter de enfoque comunicativo, funcional, significativo que tiene. El hecho de partir de textos que van a ver, que van a utilizar, que son funcionales totalmente, yo creo que es una de las características fundamentales. Eso ayuda precisamente a que sea motivador, no solo las láminas y la contextualización que hemos utilizado, sino que el hecho de que sea tan significativo, que vean que aprender a leer y a escribir sirve para algo, es que es fundamental. Vale. Con respecto a la pregunta anterior, Ana, nos surge otra más. En un colegio pequeño, rural, con varios niveles de infantil, ¿se puede elegir un mismo cuaderno? Sí, sí, perfectamente. Tú puedes utilizar un cuaderno para trabajar con alumnado de diferentes edades. Sí, sí, perfectamente. Vale. Y ¿para cuántos hay? Tenemos. Si podrías hacer un pequeño resumen de los recursos digitales que hay para los cuadernos de matemáticas. Bueno, como está Anita, la autora, aquí, yo creo que lo suyo es que Ana al escenario. Muy bien. Un resumen de los recursos digitales, ¿no? Sí, un pequeño resumen de los recursos digitales, porque sabéis que ahora los recursos digitales es lo que más llama la atención de los niños, entonces es una de las cosas que más les gusta. Sí, bueno, la verdad es que Ana ha cogido una demo de los recursos justamente de cuántos hay y yo, pues, a ver, como resumen, diría que el generador de fichas, que es yo creo que la joya de la corona, ¿no? Como ha enseñado Ana, pues que puedes crear tus propias fichas justamente para hacer ese trabajo que no está en el cuaderno, que son fichas más orientadas, láminas más orientadas a la ejercitación de la grafía de los números, ¿no? Y también al sentido numérico. Luego tenemos los imprimibles, las imágenes, para trabajar los conceptos de manera oral, audios, canciones que, bueno, las canciones la verdad es que Ana ha elegido una, yo invitaría a que veáis en la demo las canciones que se proponen porque son preciosas, una base musical de muchas de ellas de música clásica, que lo hemos elegido a conciencia. Tenemos cuentos, poemas, retahílas, trabalenguas, adivinanzas. Luego los vídeos, tenemos dos tipos de vídeos, los vídeos manipulativos que están propuestos en el cuaderno, que te da una idea de cómo se va a trabajar, y vídeos divulgativos sobre el contenido como ese tan bonito que nos ha mostrado Ana. Y bueno, tenemos actividades interactivas y lecturas recomendadas de cuentos que tienen que ver pues con el contenido matemático o con el contexto que estamos utilizando en las láminas. Genial, chicas. Pues para resumir, nos dan las gracias, les parece un material muy completo y nos preguntan por los precios. Entiendo que esto no es tanto cosa ni de la autora ni de nuestra compañera coordinadora del proyecto, ¿vale? Esto más bien tenéis que dirigiros a los promotores que van a vuestros centros y ellos os asesoran de los datos económicos, de las ofertas. Ellos os hacen la presentación completa, más que nosotras. Por nuestra parte, creo que Ana nada más, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que os haya encantado este material en el que hemos puesto el alma, la vida y el corazón y que lo podáis utilizar de todas las maneras que se os ocurra, con toda la flexibilidad que os permite y con toda la creatividad que permite el proyecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí y que tengáis muy buena tarde.